Imagina ese momento en que el mundo se detiene. Como si el aire mismo contuviera la respiración. Era mi cumpleaños. ¿El 32? ¿Y yo? Ana Ruiz. Acababa de cruzar el umbral de nuestra casa en el corazón de Madrid. Con las manos aún impregnadas del aroma a vainilla y crema de un pastel de boda que había perfeccionado durante horas en nuestra cocina de catering. El sol de la tarde filtraba a través de las persianas, iluminando el salón con una calidez engañosa. Pero algo en el ambiente me erizó la piel. Allí estaban ellos. Sentados a la mesa como jueces en un tribunal improvisado, mi esposo Javier y su madre. Carmen. Sus rostros no reflejaban alegría ni sorpresa, eran máscaras de frialdad calculada. Casi expectante. Javier no se levantó para abrazarme, como solía hacer. Ni siquiera una sonrisa. Carmen. Con su traje negro impecable. El que reservaba para reuniones de negocios en su firma de abogados. Sostenía una carpeta gruesa en sus manos perfectamente manicureadas. Su cabello gris, peinado sin un solo mechón fuera de lugar. Y su labial rojo sangre le daban un aire de depredadora. «Feliz cumpleaños. ¿Querida?», dijo Carmen. Pero su voz destilaba una dulzura falsa. Esa que usaba cuando estaba a punto de clavar un puñal verbal. Dejé mi bolso con lentitud, sintiendo como mi corazón aceleraba su ritmo. Algo iba muy mal. «¿Qué pasa?», pregunté, alternando la mirada entre ambos. «¿Por qué esa seriedad?». Javier carraspeó y ajustó su corbata. «Ana, tenemos que hablar de nosotros. De nuestro matrimonio». «¿Del negocio?». «El negocio. Nuestro servicio de catering. Que habíamos levantado de la nada. Mi sueño. Mi vida entera dedicada a crear sabores que unían a la gente en bodas y fiestas madrileñas». Carmen abrió la carpeta y extrajo un montón de papeles legales, con sellos oficiales que reconocí desde lejos. «Siéntate, Ana», insistió Javier, con un tono firme. Me quedé de pie. «Dime primero de qué va esto». La sonrisa falsa de Carmen se ensanchó, mostrando sus dientes blancos perfectos. «Bueno, ya que insistes en complicarlo. Lo diré claro, Javier te está divorciando». Las palabras me golpearon como un mazazo. Di un paso atrás. «¿Qué?», susurré. Javier me miró por fin. Y en sus ojos vi algo que heló mi sangre, placer. Como si estuviera disfrutando. «Se acabó, Ana», dijo, con voz más fuerte. «Nuestro matrimonio termina. Y me quedo con el negocio». «¿Te quedas con el negocio?», repetí. Apenas audible. «¿El que construimos juntos?». Carmen rió. Un sonido frío y áspero que resonó en el salón. «Oh, cariño», dijo, poniéndose de pie y acercándose con los papeles. «Nunca fue realmente tuyo, ¿verdad? El nombre de Javier está en todos los documentos importantes, la licencia, las cuentas bancarias, los contratos con los clientes grandes. Tú eras solo la cocinera». Esas palabras me abofetearon. «¿Y esta casa?», añadió Javier, señalando alrededor de nuestro hogar hermoso, que yo había decorado con tanto amor. «También está a mi nombre».
Así que tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Lo miré fijamente. A este hombre al que había amado por 8 años. ¿Con quién me había casado? ¿En quién había confiado todo? ¿Me echas de mi propia casa en mi cumpleaños? No es tu casa, replicó Carmen, empujando los papeles hacia mí. Nunca lo fue. Javier la compró con dinero que yo le di. Tú solo viviste aquí. Javier se levantó y se colocó junto a su madre. Parecían un equipo. Como si lo hubieran planeado todo. Firma los papeles. Ana, dijo Javier. Los del divorcio y la transferencia del negocio. Hazlo fácil para ti. Miré los documentos, papeles de divorcio. Notificaciones de desalojo. Transferencias comerciales. Todo lo que me importaba. Todo por lo que había luchado. Se me escapaba. Lo planearon. Dije en voz baja. Los dos. Lo planearon todo. Javier se encogió de hombros. Nunca fuiste lo bastante buena para esta familia. Anne. Viniste de la nada. Y volverás a la nada. Eres solo basura. Carmen rió de nuevo. Basura cara que por fin tiramos. Ambos comenzaron a reírse. Allí en mi salón. Burlándose de mí como si fuera un chiste. Miré a esas dos personas que destruían mi vida. Que me quitaban todo. Que me trataban como desecho en mi día especial. Y entonces, algo extraño ocurrió. Sonreí. Extendí la mano. Tomé los papeles de Carmen y los firmé todos sin leerlos. ¿Listo? Dije. Con voz calmada y firme. Javier y Carmen dejaron de reír. Parecían confundidos. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta y me volví para mirarlos una última vez. Gracias. Dije. Por mostrarme exactamente quiénes son en realidad. Salí de esa casa y cerré la puerta tras de mí. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. 6 meses antes. Todo parecía perfecto. O al menos eso creía yo. Recuerdo estar en nuestra nueva cocina comercial en las afueras de Madrid. Viendo a Javier colgar la licencia de negocio en la pared. Ruiz Catering. Rezaba en letras negras audaces. Nuestro apellido. Nuestro sueño. Nuestro futuro. Lo logramos. Amor. Dijo Javier. Abrazándome por detrás. De tu pequeña cocina de apartamento a esto. Mira lo que construimos juntos. Me recosté contra su pecho. Llena de orgullo y gratitud. Habíamos empezado de cero. Literalmente de cero, yo cocinando para los colegas de Javier en mi piso estrecho. Usando recetas de mi abuela e ingredientes baratos del mercado de la Latina. Javier tenía las conexiones, sus amigos de la universidad se habían convertido en abogados. Médicos y empresarios. Y todos necesitaban catering para sus fiestas elegantes. Él los encantaba. Cerraba tratos. Manejaba el dinero. Yo creaba la magia en la cocina. ¿Recuerdas nuestro primer trabajo real? Le pregunté ese día. Mientras los nuevos empleados preparaban las estaciones. Javier rió. La boda de los Fernández. Estabas tan nerviosa que no dormiste en 3 días. Y tú me decías que todo saldría perfecto. Respondí.
Creíste en mí cuando yo no lo hacía. Ese era el Javier del que me enamoré. El que se quedaba despierto toda la noche probando recetas conmigo. El que cruzaba Madrid a medianoche por un ingrediente especial. El que le decía a todos que su esposa era la chef más talentosa de la ciudad. Pero ahora, mirando atrás, veo cuando empezaron a cambiar las cosas. Pequeñeces al principio. Javier tomaba más llamadas en privado. Salía al balcón o cerraba la puerta de su oficina. Cuando preguntaba con quién hablaba, decía que era cosas de negocios. No te preocupes. Luego, Carmen empezó a visitarnos más. La madre de Javier nunca me había querido mucho. Pero se mantenía al margen. De repente, aparecía en la cocina en horas pico, queriendo ver cómo iba todo. ¿Sabes, Javier? Decía lo bastante alto para que yo oyera mientras cocinaba. Tú eres el cerebro de esta operación. Ana tiene suerte de tener a alguien que entiende de negocios. Javier nunca la corregía, solo asentía y cambiaba de tema. Carmen también sacaba el tema del dinero constantemente, cuánto ganábamos. ¿Cuánto gastábamos? Si maximizábamos el potencial. Sugería cambios. Como tal vez no necesites tanto personal en cocina, Ana puede manejar la mayoría sola. Ahorraríamos. Mamá. Ana ya trabaja 16 horas al día. Respondía Javier. Pero no parecía discutir, parecía considerarlo. Lo peor eran los papeles. Javier me traía documentos para firmar casi cada semana, formularios fiscales, seguros, cambios bancarios. No necesitas leer todo el lenguaje legal. Decía. Yo ya lo revisé. Le confiaba. Claro que le confiaba. Era mi esposo. Éramos socios. ¿Por qué cuestionar? Pero luego noté otras cosas. Javier llegaba tarde, oliendo a perfume caro que no era mío. Recibía mensajes en la cena y sonreía al teléfono de un modo que me revolvía el estómago. ¿Quién te escribe? Pregunté una noche. ¿Un cliente? Dijo, volteando el teléfono boca abajo. Nuestras charlas se acortaron. Nuestros besos se volvieron picotazos en la mejilla. Javier dejó de preguntar por mi día. De elogiar mi cocina. De hablar de planes futuros juntos. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de mi cumpleaños. Había terminado de limpiar la cocina tarde una noche y olvidé mis llaves del auto. Volví adentro y oí a Javier al teléfono en su oficina. No. Mamá. No sospecha nada. Decía. Firma lo que le pongo delante. Es demasiado confiada para su propio bien. Me quedé helada fuera de la puerta. El abogado dice que podemos hacerlo en su cumpleaños. Continuó Javier. Impacto máximo. Estará tan choqueada que no sabrá que la golpeó. La voz de Carmen se oía clara por el altavoz, perfecto. Esa don Nadia ha vivido de nuestro éxito familiar lo suficiente. Hora de ponerla en su lugar. Javier rió. De verdad río. No te preocupes. Mamá. Después de la próxima semana. Ana Ruiz será solo un mal recuerdo. Tendremos el negocio. La casa. Todo. Y ella tendrá exactamente lo que merece, nada. ¿Nada? Coincidió Carmen.
Me quedé en el pasillo oscuro, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oirían. Mi esposo. El hombre al que amaba. Con quien había construido una vida. Planeaba destruirme. Y lo disfrutaba. Tomé mis llaves en silencio y salí. Con la mente bullendo de preguntas y el corazón hecho trizas. Pero no lo confronté. Aún no. Necesitaba saber exactamente con qué lidiaba. Al día siguiente. Llamé diciendo que estaba enferma por primera vez en 3 años. Javier pareció sorprendido. Pero no sospechoso. Cuando le dije que tenía un terrible dolor de cabeza y necesitaba reposo. Cuídate. Amor. Dijo. Besándome la frente antes de irse a la cocina. Yo me encargo de todo hoy. En cuanto su auto salió del garaje, llamé a María. María López había sido mi mejor amiga desde la escuela de cocina en Barcelona. También era nuestra gerente de negocios. La única además de Javier y yo con acceso a todos los registros financieros. Si alguien podía ayudarme a descubrir el plan de Javier, era ella. Ana, ¿estás bien? Javier dijo que estabas enferma. Respondió María. Ven ahora mismo. Dije. Y trae todos los archivos del negocio que puedas. María me conocía lo suficiente para oír la urgencia. Llego en 20 minutos. ¿Cuándo llegó? Le conté todo, la llamada oída. El comportamiento extraño de Javier. La intromisión creciente de Carmen. María escuchó sin interrumpir. Sus ojos oscuros abriéndose más con cada detalle. Esa serpiente. Susurró al final. Sabía que algo andaba mal. Me ha pedido informes financieros que nunca le importaron. Extendimos los documentos en la mesa del salón, estados bancarios. Contratos. Pólizas. Formularios fiscales. Al principio todo parecía normal. Pero al profundizar, emergió un patrón terrorífico. «Mira esto», dijo María, señalando un estado bancario de 2 meses atrás. Javier abrió una nueva cuenta de negocio. Está bajo Ruiz Catering. Pero solo su nombre en la tarjeta de firma. Mi estómago se hundió. ¿Qué significa? Que puede mover dinero sin tu permiso. Explicó María. Y mira estas transferencias. Ha estado desviando pagos de clientes grandes a esta cuenta. Miré los números, miles de euros. Dinero que debía ir a nuestra cuenta conjunta se iba a otra parte. Hay más. Dijo María con gravedad. Sacó contratos. ¿Recuerdas la boda de los García el mes pasado? ¿La que nos pagó 15.000 euros? Claro. Nuestro mayor trabajo este año. Según esto, Javier renegoció el contrato después de que firmaras. Cambió los términos para que pagos futuros vayan directo a su cuenta personal. Me sentí enferma. No puede hacer eso. Soy copropietaria. La cara de María era sombría. Ana, mira la licencia de negocio. De verdad mírala. Tomé la licencia enmarcada que Javier había colgado con orgullo. Propietario, Javier Ruiz. Tipo, empresa individual. ¿Empresa individual? Susurré. Pero empezamos juntos. Somos socios. Según estos documentos, estás listada como empleada.
dijo María suavemente. Una empleada bien pagada. Pero solo eso. Me hundí en la silla. Aplastada por la traición de Javier. ¿Cómo es posible? Firmé papeles de sociedad. María sacó otra carpeta. Creo que estos son los que firmaste. Pero mira el encabezado. En lugar del acuerdo de sociedad. Decía contrato de empleo. El lenguaje legal era tan complicado que no entendí qué firmaba. ¿Me engañó? Dije en un susurro. Desde el principio. ¿Me engañó? Peor aún. Continuó María. Me mostró préstamos. Javier ha sacado préstamos usando el negocio como garantía. Grandes. ¿Y si no se pagan? Los prestamistas pueden embargar todo. ¿Cuánto debe? María calculó rápido. Casi 200.000 euros. Sentí náuseas. ¿En qué lo gastó? No sé. Pero tengo una idea de cómo averiguarlo. Sacó su portátil. Javier me dio acceso a su tarjeta de crédito de negocio para rastrear gastos. Mientras tecleaba. Paseé por el salón procesando todo. Mi esposo había estado robando sistemáticamente del negocio. Tomando préstamos masivos. Preparándome para perderlo todo. Dios mío. Jadeó María. Mirando la pantalla. ¿Qué? Ana. ¿Mira esto? Volteó el portátil. Estados de tarjeta de Javier, restaurantes caros que nunca visité. Habitaciones de hotel en horarios que él decía visitar proveedores. Compras de joyas en tiendas desconocidas. Y luego vi un nombre en reservas, Javier Ruiz y acompañante. Tiene una FAIR. Dije en voz baja. No cualquiera. Dijo María. Clicando otra pestaña. Mira esta compra, anillo de compromiso de diamantes en Tiffany. 8.500 euros. La habitación giró. Javier había comprado un anillo para otra usando dinero del negocio. ¿Quién es ella? María dudó. Ana. Creo saber. ¿Recuerdas la boda de los Vega que atendimos el mes pasado? ¿Donde Javier pasó mucho tiempo hablando con la familia de la novia? ¿La hija? Susurré. Elena Vega. Su padre posee media docena de restaurantes en Madrid. Si Javier se casa con ella, accede a todos esos contratos de catering. Concluí. Y se deshace de mí al mismo tiempo. Me senté pesadamente. Mirando la evidencia esparcida. Javier no solo planeaba divorciarme, planeaba robar mi obra de vida. Destruir mi futuro financiero y reemplazarme por alguien con más conexiones. Y su madre lo ayudaba en cada paso. ¿Qué hacemos? Preguntó María. Miré a mi mejor amiga. La única en quien confiaba. Y sentí una chispa de determinación. Vamos a contraatacar. Pero necesito ayuda. Llama a mi padre. Mi padre. Antonio Ruiz no. Méndez había tomado el apellido de mi madre al casarnos. Pero ahora volvía a mis raíces. Era un constructor exitoso en Madrid. Con conexiones en la justicia y los negocios. Nos habíamos distanciado cuando elegí la cocina sobre su empresa familiar. Pero sangre es sangre. Papá. Necesito verte. Le dije por teléfono. Conteniendo las lágrimas. Es urgente.
Ven a mi oficina. Hija. Ahora. Cuando llegué, le conté todo, la traición. Los documentos falsos. El affair. Los préstamos. Papá escuchó en silencio. Su rostro endureciéndose. Ese desgraciado. Murmuró al fin. ¿Y su madre? Una víbora. Pero no estás sola. Anne. Llamaré a mis contactos. En horas. Reunió un equipo, Patricia Gómez. Su abogada experta en fraudes, Miguel Torres. Un investigador privado, y el juez Wong, un viejo amigo de la Facultad de Derecho. Descendiente de inmigrantes chinos en España. Con reputación impecable. Ana. Lo que Javier y Carmen hacen es fraude en transferencia de activos. Explicó Patricia. Es delito grave. Pero tienen documentos que firmaste. Bajo engaño. Corrigió el juez Wong. Si probamos que Javier te mintió sobre lo que firmabas. Esos papeles son inválidos. Miguel miró su portátil. Buenas y malas noticias. La mala, el problema de juego de Javier es peor. Debe a 3 prestamistas usureros. No solo a Tommy Rico. Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto en total? 85.000 euros. Papá maldijo en español. ¿Y la buena? Sonrió Miguel. El abogado de Carmen. El licenciado Harrison. Es sucio como una alcantarilla. Ha ayudado a clientes a ocultar activos en divorcios por años. Encontré 4 mujeres estafadas igual que intentan contigo. Esa es nuestra brecha. Dijo Patricia. Si probamos el patrón de fraude de Harrison, podemos revisar todos sus casos. Pero necesitamos evidencia. Dijo el juez. Grabaciones. ¿Documentos? Algo que pruebe su plan. Miré alrededor, gente dispuesta a ayudarme. ¿Qué necesito hacer? Ve a casa. Dijo papá. Actúa normal. Finge ignorancia. Pero recolecta pruebas. Patricia me dio un dispositivo como un bolígrafo. Grabador. Llévalo siempre con Javier o Carmen. Miguel me dio una cámara diminuta. En tu bolso. Fotografía documentos. Especialmente de Harrison. El juez me dio una tarjeta. Para un contable forense. Rastreará dónde fue el dinero del negocio. Las siguientes 2 semanas fueron las más duras de mi vida. Cada mañana despertaba junto a Javier y fingía normalidad. Le cocinaba desayuno. Lo besaba al despedirme. Le decía te quiero, sabiendo que planeaba destruirme. Pero recolectaba pruebas, grabé a Javier hablando con Carmen de deshacernos de Ana de una vez, fotografié papeles falsos de sociedad preparados por Harrison, incluso grabé una llamada entre Javier y Elena Vega sobre sus planes de boda y expansión del catering. Lo más duro era ver a Javier mentir a la cara cada día. Pareces estresada últimamente. Dijo una mañana. 2 semanas antes de mi cumpleaños. ¿Todo bien? Solo cansada. Respondí. Forzando una sonrisa mientras el grabador capturaba todo. El negocio ha estado agitado. No te preocupes. Dijo. Abrazándome. Después de tu cumpleaños. Las cosas serán muy diferentes. No tendrás que trabajar tanto.
Tenía razón, después. No trabajaría porque planeaba robarme mi sustento. Esa tarde. Me reuní con Patricia y Miguel en un restaurante al otro lado de la ciudad. Tenemos suficiente para enterrarlos, dijo Patricia, revisando grabaciones. Javier admitiendo el plan para tomar el negocio. Carmen hablando de forjar documentos. Harrison discutiendo transferencias ilegales. Todo aquí. Pero hay más, dijo Miguel serio. He vigilado a Javier, está desesperado. Los usureros lo presionan. Los tipos de Tom y Rico lo visitaron ayer en la cocina. ¿Qué significa? Pregunté. Que Javier apura el fraude o estará en peligro físico. Explicó Patricia. Bien, dije, sorprendida por mi frialdad. Que tenga miedo. Miguel sacó una carpeta. Descubrí cómo Javier conoció a Elena, Carmen los presentó. Lo planea desde hace un año. Miré fotos de vigilancia, Javier y Elena de manos. Besándose. Mirando anillos. Mi esposo y su futura esposa planeando su vida mientras destruían la mía. Quiero que paguen. Dije en voz baja. Todos, Javier. Carmen. Harrison. Que pierdan todo como intentan hacerme perder. Patricia sonrió. Lo harán. Pero Ana. Debemos dejarlos completar su plan. ¿Qué? Dejemos que te den los papeles de divorcio, explicó el juez por teléfono. Que piensen que ganaron. En ese momento, los arrestaremos por fraude consumado. Papá me apretó la mano. ¿Puedes, hija, dejarlos creer que te destruyeron? Pensé en las mentiras de Javier. La crueldad de Carmen. La corrupción de Harrison. En Elena planeando robar mi trabajo. En noches sin dormir construyendo el negocio mientras Javier lo jugaba. Sí. Dije. ¿Puedo? Entonces esperamos. Dijo Patricia. Que tiendan su trampa. Y nosotros la nuestra. La mañana de mi cumpleaños. Desperté sabiendo que era el último día de mi vieja vida. Javier ya se había ido, sin beso de cumpleaños. Sin nada. Solo una cama vacía y el sonido de su auto saliendo. Me quedé allí. Extrañamente calmada. Tras semanas fingiendo. Recolectando. Planeando. Hoy todo saldría a la luz. Mi teléfono vibró, texto de María. Feliz cumpleaños. jefa. ¿Lista para los fuegos artificiales? Sonreí y respondí, encendámoslos. A las 3 de la tarde. Llegó la llamada esperada. Ana. ¿Puedes venir temprano a casa? Dijo Javier nervioso. Carmen y yo necesitamos discutir algo contigo. Claro. Dije inocentemente. ¿Todo bien? Todo fino. Solo ven pronto. Colgué y llamé a Patricia. Está pasando. Recuerda, actúa soqueada. Erie. Firma todo sin leer con cuidado. Que piensen que estás derrotada. Y al salir. Miguel vigilará. Ejecutamos el plan. Conduje despacio. Saboreando los últimos minutos de Javier y Carmen creyendo que habían ganado. Al llegar.
Los vi por la ventana del salón. Sentados como jueces. Respiré hondo. Verifiqué el grabador y entré por última vez como esposa de Javier. La escena se desarrolló como esperaba, frialdad de Javier. Dulzura falsa de Carmen. La carpeta con documentos. Cuando Javier me llamó basura y Carmen rió. Mordí mi lengua para no sonreír. Porque sabía algo que ignoraban, 3 semanas antes. Había cambiado legalmente mi nombre a Ana Méndez. Cada firma en documentos de Javier era inválida, ya no era Ana Ruiz. Patricia lo aseguró. Al firmar divorcio y transferencias como Ana Méndez. No coincidían con legales previos. Todo lo que Javier creía ganar era inútil. Pero no lo sabían aún. Gracias. Dije al salir. Por mostrarme quiénes son. Cerré la puerta. Saqué el teléfono y envié a Patricia, hecho. Conduje al final de la calle y esperé. No tardó, a las 4:15. 3 coches policiales llegaron. Vi por el retrovisor a oficiales tocar la puerta. Javier abrió confundido. Luego entró en pánico al ver placas. A las 4:20. Llegó un sedán negro, Miguel. Patricia y 2 agentes de la Guardia Civil. Sección de Delitos Económicos. A las 4:25. Sacaron a Javier esposado. A las 4:30. A Carmen. Gritando que era un error. A las 4:35. Harrison llegó pensando celebrar, lo arrestaron al bajar del auto. Mi teléfono sonó, Patricia. Ana. Se acabó. Los tenemos a todos. ¿Qué sigue? Ahora Javier y Carmen explican a un juez federal por qué pensaron estafar a la hija de Antonio Méndez. Reí por primera vez en meses. Pero lo mejor venía, a las 5. Mientras Javier estaba en celda. Tommy Rico y sus socios llegaron buscando dinero. Encontraron cinta policial y habitaciones vacías. A las 6. Primera llamada desesperada de Javier, dejé al buzón. Ana. Por favor. Error. ¿Puedo explicar? Llámame. Para las 8. 12 llamadas. Para las 10. 23. Escuché cada mensaje, Javier llorando. Suplicando, Carmen gritando que era mi culpa, Harrison negociando. Mi favorito, a las 11:47. Ana. Voz rota de Javier. Los usureros me buscan. Piensan que tengo su dinero. Pero cuentas congeladas. Ayúdame. Suplícote. Sé que te herí. Pero no quise que llegara tan lejos. No dejes que me maten. Guardé ese mensaje. Apagué el teléfono. Me serví vino y me senté en el hotel pensando en mi nueva vida. Javier tenía razón, después de mi cumpleaños. Todo sería diferente. No como planeó. Mañana reconstruiría. Hoy. Disfrutaba el silencio. No más mentiras. Traición. Javier. Solo yo y el dulce sabor de la justicia servida fría. Un año después. Estaba en la cocina de mi nuevo restaurante. Méndez Cocina. En el vibrante barrio de Malasaña. Viendo a mi equipo preparar la inauguración. El espacio era 3 veces mayor que la vieja cocina. Con equipo de vanguardia y un comedor para 200. Jefa.
Los críticos de El País acaban de llegar. Llamó María. Sonriendo oreja a oreja. Ahora era mi socia plena. Como siempre soñamos. Momento perfecto. Dije. Terminando el famoso flan de mi abuela. El año pasado fue un torbellino, batallas legales. Reconstrucción del negocio. Sanación personal. Pero valió cada día para llegar aquí. El juicio de Javier fue noticia principal, fraude. Malversación. Falsificación. Conspiración. La evidencia que Patricia y yo reunimos fue abrumadora, su defensor público aconsejó un acuerdo. 5 años en prisión federal. Carmen. 3 por conspiración. Verla esposada. Con el pelo revuelto y maquillaje corrido. Fue de lo más satisfactorio. Harrison perdió su licencia y 2 años en cárcel. Las 4 mujeres que estafó lo demandaron con éxito, perdió casa. Auto. Reputación. Pero la verdadera justicia fue cuando las deudas de juego de Javier lo alcanzaron. Aún en prisión. Socios de Tommy Rico hicieron su vida miserable. Miguel me contó que Javier pasaba en aislamiento protector. Aterrado. Elena Vega desapareció al salir las noticias. Su amor no sobrevivió una condena por fraude y quiebra. Yo recuperé todo. Más daños. El tribunal declaró fraudulentas las transferencias de Javier. Regresé al control de Ruiz Catering, que renombré y reestructuré. El juez me dio la mitad de Javier de la casa. Su auto y compensación por el robo. Pero lo mejor, reconectar con papá. Hija, dijo entrando en cocina con gorro de chef papá orgulloso. El comedor está lleno, medio ayuntamiento. 3 jueces. Creo ver al alcalde. Papá. No necesitas ese gorro. Reí. ¿Bromeas? Mi hija es la restauradora más exitosa de Madrid. Lo llevo a todas partes. Papá se volvió mi mayor apoyo y socio. Su constructora renovó el local, sus conexiones ayudaron con permisos. Más importante, reconstruimos nuestra relación. Perdóname por ser terco. Dijo en una cena semanal. Debí apoyar tus elecciones. Yo también. Papá. Debí confiar en que querías lo mejor. Ahora hablamos diario, papá hasta toma clases de cocina conmigo. Es terrible. Pero su esfuerzo es adorable. La noche de inauguración fue un sueño, críticos alabaron mis versiones modernas de recetas tradicionales. Empresarios reservaron eventos, noticias locales me entrevistaron sobre mi regreso inspirador. Pero el momento clave llegó al final, limpiando cocina. Sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté y oí una voz familiar. Ana. Soy Javier. Casi colgué. Pero curiosidad ganó. ¿Qué quieres? Vi las noticias de tu restaurante. Increíble. Felicidades. Su voz era pequeña. Derrotada. Gracias. Dije simple. Ana. Sé que no merezco pedirlo. ¿Pero podrías perdonarme? Miré mi hermosa cocina. Pensé en mi negocio próspero. Reconciliación con papá. Sociedad con María. Paz encontrada. Javier. Te perdoné hace tiempo. No por ti. Por mí. El rencor me frenaba.
¿Significa que quizás hablemos cuando salga? Sonreí aunque no viera. Javier. Espero que encuentres felicidad. De verdad. Pero no incluirá a mí. Seguí adelante. Entiendo. Dijo Quedo. Solo quería decir que lo siento por todo. Lo sé. Adiós. Javier. Colgué y borré el número. Salí al comedor donde papá, María y amigos esperaban brindar. ¿Por Ana?, dijo papá alzando copa. Que probó que la mejor venganza es vivir bien. Por nuevos comienzos, dije chocando mi copa. Mirando a quienes me amaban de verdad. Entendí, Javier intentó destruir mi vida. Pero me dio el empujón para algo mejor. A veces, lo peor que te pasa es lo mejor que te ocurre. Y a veces, el karma no solo llega, viene con un flan exquisito y un restaurante de 5 estrellas.